Guillermo Alemán con nosotros. ¿Cómo le va, concejal? Gracias por estar acá. Oh, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo está usted? Bien, acá estamos. Bueno, lo convoco porque quería preguntarle cuál era su visión respecto de lo que va a pasar con el transporte, superada la crisis, yo diría, entre comillas, del transporte público de pasajeros. ¿Cuál es su visión? Mira, podemos hablar más bien de un armisticio en el tema de la crisis, porque es una crisis muy profunda, que tiene que ver inclusive a nivel nacional con un sistema de que se heredó del menemismo y no fue cuestionado por los sucesivos gobiernos que le sucedieron, que es el tema de servicios públicos en manos de empresas privadas. Acá lo que pudimos ver es el tema de que a estas empresas privadas se les dio una gran cantidad de subsidios para hacerse cargo de este servicio que es vital para la gran mayoría de los trabajadores, mujeres, jóvenes que usamos diariamente. O sea, el 70% de la población de San Salvador Jujuy utiliza el medio de transporte, pero no estamos hablando de un medio de transporte que es el mejor ni la mayor calidad, todo lo contrario. Hay muchas quejas de los vecinos, de los usuarios, del tema de la frecuencia, el tema de las unidades, de cómo uno viaja en las horas pico, que la verdad que es lamentable. Y bueno, acá con el tema de Macri, inclusive con la discusión del FMI que tiene que ver mucho que ver con esto, el tema de que empezar a recortar. Entonces se recortaron los subsidios. Entonces hay una gran discusión, una gran disputa entre los empresarios de transporte y el gobierno por el tema de los subsidios. En ese sentido ahí quedamos en el medio, ¿quiénes? Los trabajadores y los usuarios. Por un lado los trabajadores todos los meses prácticamente de lo que fue este año no saben si van a cobrar o no van a cobrar por el trabajo realizado, y después los usuarios no sabemos si vamos a tener el servicio de transporte o no, un día tras otro. Y ese es un problema que se tiene que hacer cargo el gobierno. ¿Usted tiene información de cuánto ha recibido o cuánto han recibido las empresas en materia de subsidios? Mira, nosotros hicimos un cálculo de que recibieron cerca de 2.300 millones de pesos en los últimos 10 años, o sea, del 2018, que fue el último año que se recibió subsidios, a 10 años para atrás, que la verdad que es una plata muy importante. Inclusive dentro de lo que fue el estudio de costos, que es muy cuestionado el estudio de costos que he hecho por el contador Rodríguez, que encarga a la municipalidad, al cual se le paga muy bien para hacer estos estudios, más de 200.000 pesos se le pagan por año, y planteaba que el tema de los subsidios cubría más del 50% de los gastos de las empresas de transporte. Después, fíjate que después cobran una tarifa que es cada día aumenta más. Este año fue con el último aumento del 18,83 pesos, es de 65%. Es un aumento bastante fuerte para lo que es la economía de los trabajadores de acá. Muchas veces el oficialismo dice, no, pero el boleto de transporte es el más barato del noroeste, dice. No tenés derecho a quejarte de si es el más barato, pero si comparamos la economía de los trabajadores de Jujuy con otras provincias del noroeste, y Jujuy es la que viene siendo más golpeada, ha aumentado más la pobreza, la desocupación, y además otra cuestión, el tema de los recorridos. San Salvador Jujuy no lo puedes comparar con ciudades que son más grandes como Salta o Tucumán, con respecto a los gastos mismos que realizan las empresas de transporte. Ahora una discusión que nosotros abrimos y discutimos que es qué hacen estas empresas de transporte con los subsidios que reciben y con la plata de los usuarios que todos los días pagan el transporte. Nosotros discutimos comisión auditora independiente que sea integrada por usuarios, trabajadores e inclusive técnicos de la Universidad Nacional de Jujuy, para que discutamos seriamente qué es lo que pasa con la plata del servicio de transporte público. A esto se han negado sistemáticamente del oficialismo a poder dar parte a otros sectores de la sociedad. Y es un poco curioso porque si bien dicen que toda la información es pública, toda la información es transparente, pero sin embargo sigue siendo el mismo contador de todos los años. ¿Ustedes encuentran predisposición, por ejemplo, las empresas a abrirse para que se explore o para que ustedes puedan examinar la situación de cada una de ellas? Y bueno, eso es lo que te digo, es como pero han hecho ustedes... Escúcheme, porque tienen todo un discurso de decir, sí, no, nosotros tenemos toda la información, todo es público y todo eso, pero vos cuando querés avanzar realmente en ver esto, y que sean profesionales, que no sea Rodríguez de todos los años, dice no, pero ¿por qué es innecesario? Si toda la información es pública es necesaria, entonces ¿qué problema hay que lo siga haciendo Rodríguez? Dicen. Eso dice el oficialismo, porque en un sentido como que se cubren dentro de las empresas privadas y el mismo Estado.
gobierno, porque las empresas dicen sí, soy público, pero el organismo que tiene que ver eso es el Estado municipal, porque es el que da la licitación. Pero sin embargo, el Estado municipal se niega sistemáticamente a que otros sectores de la sociedad puedan discutir qué se hace con la plata de los subsidios. ¿Usted cree que puede haber otras visiones desde el punto de vista del estudio de costos de otras organizaciones o lo que sea? ¿Es necesario esto? ¿Usted cree que es imperioso? Para nosotros es imperioso, porque ¿qué es lo que pasa? Acá hay una crisis que nos afecta a todos, afecta a todos. ¿Y cómo puede ser que en la crisis que nos afecta a todos no podamos nosotros discutir qué se hace con nuestra plata? Porque en última instancia la plata de los subsidios, la plata de la tarifa, la pagamos nosotros los trabajadores jujeños, las mujeres, todos los que utilizamos el servicio. ¿Y cómo puede ser que nosotros no podamos tener acceso y discutir qué es lo que se hace con ese dinero? Nosotros lo discutimos, hicimos proyectos ahí en el Consejo Deliberante para que se pueda avanzar sobre eso y se han negado. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando al señor el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Maneco, que decía, no, 2 más 2 es 2, y siempre va a ser 2 más 2 es 4, y siempre va a ser 2 más 2 es 4. Entonces no hay necesidad que otra persona haga los cálculos de los servicios de costo. Entonces yo le hago al revés, le digo, si 2 más 2 es 4, cualquiera puede hacer el cálculo. ¿Por qué no se lo deja hacer a cualquier otro el cálculo? Bueno, algo pasa ahí. ¿Usted tiene alguna sospecha sobre esto? Y mira, eso es lo que pasa, es que nosotros no podemos discutir sospecha o no cuando no tenés datos certeros. Cuando el mismo, inclusive Rodríguez, que fue muy criticado de todo eso, él mismo plantea que las empresas no terminan de darle todos los datos que él mismo solicita. Entonces, ¿qué es lo que hace que profesionalmente, al no tener los datos, no debería hacer el trabajo. Y bueno, eso es lo que pasa. Entonces hace todo un modelo ideal, se llama, en los cuales... ¿Ideal? Claro. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el costo del combustible debería ser tal, entonces, como hubo una inflación de tanto en este año, esto sería el costo que debería tener. No es que tiene el dato directo de tal empresa, mira, he gastado tanto. Entonces, es un modelo ideal, una suposición. A partir de eso es que se plantea el estudio de costo actual que tiene la municipalidad. Y eso para nosotros tiene que modificarse, porque estamos hablando de un servicio público que ha tenido una crisis que va sumando capítulos y capítulos que la verdad que perjudican mucho a los trabajadores y a los usuarios. Porque para mí también hay que rescatar algo de que si bien la mayoría de los usuarios nos perjudica lo que es el corte del transporte, pero muchas veces se pretende dar de que son los trabajadores como si estuvieran en contra de la gente. Para nosotros, los trabajadores también son parte del víctima y del rehén de esta puja entre el gobierno y las empresas. Porque imagínate que vos estás a fin de año y no podés saber si vas a pagar, porque cada trabajador tiene una familia detrás, tiene cuentas que pagar, tiene deudas que pagar, un montón de cosas y no sabe qué es lo que va a suceder. Y algo importante, que a pesar que fue un paro tan grande de 6 días, hemos podido ver un apoyo muy fuerte de parte de los usuarios, pese a todo lo que pasó, porque planteaban la solidaridad de decir, bueno, no puede ser que te quieran hacer trabajar gratis, porque los salarios que se le debían a los trabajadores por el trabajo ya... Pero puede haber pasado 2 días, pero no 6. Y bueno, esa es responsabilidad de los empresarios y del gobierno, no de los trabajadores. Los trabajadores están en su justo derecho de reclamar y lamentablemente es la única forma de hacer efectivo tu reclamo es a través del paro. Entonces, en ese sentido es que hay que empezar a plantear medidas de solución a fondo con respecto a esto. Por ejemplo, en las reuniones que se estaban haciendo en el Consejo Deliberante con empresarios, también el secretario... ¿Usted estuvo ahí? Sí, estuvimos ahí. Cuénteme. Y estuvieron los empresarios, plantearon su discusión, dicen que los números no les cierran, que el tema del BEUM, por ejemplo, el tema de la tarifa social, de que hay cosas que ellos tienen la mayor voluntad para hacerlo, pero bueno, no, dice que no les alcanza. Y por ejemplo, nosotros le preguntábamos a los funcionarios del gobierno de cuál es la solución de fondo para esto, qué solución ven. Y lo que se sintetizó el secretario de Servicios Públicos es, esto se soluciona con más subsidios y con más tarifas, es decir, con mayores aumentos del boleto. Y con respecto a los subsidios, ¿de dónde vendrían los dineros? Y bueno, eso se están haciendo malabares para poder... No hubo respuesta ahí. No, en ese sentido siempre dicen subsidio, pero no se sabe de dónde va a salir el dinero. Nosotros planteamos que es una cuestión para nosotros que es de fondo, que es la discusión de que si los empresarios no les cierran los negocios, el Estado se tiene que hacer cargo, se tiene que estatizar el servicio público para cortar con esto, para defender que los usuarios tengan el servicio público y que los trabajadores tengan sus salarios.
Pero para eso tenemos que discutir, bueno, qué es lo que pasó con toda la plata que se hizo. Nosotros discutimos estatización, ¿por qué? Porque los subsidios ya lo pagamos todo, la tarifa ya lo pagamos todo. Es una cuestión, lo que se está discutiendo acá con el tema de los subsidios es la ganancia de los empresarios. Y nosotros decimos, no tiene por qué ser una ganancia o un lugar de negocio el servicio público. La gente no puede decidir si, por ejemplo, yo soy vecino de Alto Comedero, no puedo decir, no, hoy no me tomo el colectivo, hoy me tomo otra cosa. Tengo opciones para plantear, me voy para mi trabajo. No tiene. Entonces, en ese sentido, es un negocio redondo para estos empresarios que tiene garantizado el subsidio, tiene garantizado la tarifa de gente que no puede elegir. Digamos, las penalidades que plantea el pliego, ¿ustedes las han revisado? Y mira, hay varias penalidades por el tema, sí, pero el pasa es que el intendente en 6 días que duró el paro no planteó nada directamente. O sea, hay para discutir el pasa de disponibilidad de los bienes, inclusive de las empresas, y varios puntos más, pero no se discutió. Eso no pasó por lo menos por lo que vimos nosotros, por las políticas del gobierno municipal con respecto a las empresas de transporte, porque son fallas ya graves, grandes, de no cumplir con los trabajadores y no cumplir con los miles de usuarios. Está bien, pero digo, si el municipio no hace cumplir lo que establece el pliego, ¿cuáles son los resortes que tienen ustedes del Consejo para llamar la atención a las autoridades municipales? Y mirá, nosotros hemos hecho pedidos de informe, hemos hecho pedidos de ordenanza para poder discutir. Se discutió un proyecto de emergencia ahora en el Consejo Deliberante que inclusive eso está bueno para poder explicarlo, porque nosotros se lo planteó en el momento del paro, cuando ya estaba por levantarse, y ¿qué es lo que sucede? El proyecto de emergencia que se votó hoy prácticamente saca todas las responsabilidades al Consejo Deliberante y le pone todo para el intendente, básicamente, porque vos fijate los articulados y dice, facúltese al Departamento Ejecutivo para tomar medidas para garantizar el sistema de transporte público, facúltese al Departamento Ejecutivo para solicitar nuevos estudios del costo cada 3 meses, por ejemplo. Y cuestiones así que van sacándole responsabilidades al Consejo Deliberante y dándole todos los poderes al intendente para poder inclusive modificar recorrido, frecuencia, y bueno, como te decía, estudio de costo. Y esto habilita inclusive en última instancia a que el intendente pueda decretar nuevos aumentos de tarifa. En ese sentido, nosotros creemos que también puede ser que haya hecho esto el oficialismo, porque sabemos que va a cambiar la composición del Consejo Deliberante a fin de año, en diciembre. Bueno, está por verse si eso es para mejor o para peor del pueblo trabajador acá de la municipalidad, porque vimos que el peronismo en la legislatura le ha votado cada endeudamiento de la provincia, pero para nosotros del oficialismo se están abriendo el paraguas, como quien dice, para que un tema tan sensible y tan importante como es el del tema del transporte, lo puedan seguir haciendo como lo venían haciendo. El intendente, junto con los concejales que tenían como escribanía, para que, bueno, se dice lo que se tiene que decir, se aumenta lo que se tiene que aumentar, se ponen los subsidios que se tienen que poner, para garantizar el negocio de unos pocos empresarios que hacen un buen dinero con la necesidad de miles de usuarios. El concejal plantearon hace poquito el tema de la emergencia. Cuando el gobierno nacional decide recortar los subsidios, ¿no debería ser ese el momento de plantear la emergencia económica? Mirá, ya ha pasado mucho tiempo. Y sí, imagínate, nosotros habíamos planteado ya en mismo enero. Por ejemplo, inclusive había presentado otros concejales como Domínguez, habían presentado un proyecto de emergencia y nosotros habíamos presentado un proyecto de comisión auditora para ver el tema de la finanza, como te explicaba hace un ratito nada más. Bueno, recién ahora, cuando ya explota el tema, recién se avanzó en un proyecto de emergencia que lejos de tratar de garantizar, para nosotros va en contra del derecho a huelga, porque por ejemplo uno de los puntos principales del proyecto de emergencia que se planteó hoy es el tema de declarar al servicio de transporte público como servicio esencial. ¿Eso qué implica? Que sí o sí tiene que haber un servicio mínimo para el transporte público. ¿No le parece normal eso? No, lo que pasa es que primero y principal se limita el derecho a huelga a los trabajadores, se les saca la fuerza. Los trabajadores, por ejemplo, si no hubieran hecho el paro que han hecho, no hubiera aparecido ni un peso. Eso póngale la firma. No hubiera aparecido ni un peso. ¿Cuánto tiempo más? Y en ese sentido se juega con los derechos de los trabajadores. En ese sentido no nos parece a nosotros. Pero a mí me parece un poquito excesivo.
Claro, lo que pasa... Y además hay que garantizar guardias mínimas, porque hay gente que Lo que pasa necesita es que sí o sí hay que poner del servicio. Lo que pasa es que en Lo que vez pasa de es que no sabe ponerle... qué, no se dialoga. Ese es el tema. El problema es que no se le pone los puntos a los quien hay que ponerle los puntos, porque en vez de ponerle los puntos a los empresarios de transporte, se le ponen los puntos a los trabajadores que están en su justo derecho de reclamar que le paguen por los pagados. Pero eso está claro. En ese sentido, el gobierno es duro con los trabajadores, pero es muy abierto con los empresarios. En ese sentido, eso es lo que hay que discutir, porque se le pone el eje en los trabajadores. Es muy permisivo con los empresarios. Completamente. Es permisivo con los empresarios porque no se le ponen los puntos, los límites que tienen que hacer. Nosotros tenemos que discutir, mira, si no te sirve, no cierra. Todos están en preventivo de crisis, los empresarios de transporte de San Salvador de Jujuy. Eso lo habilita, después en el futuro va a poder inclusive despedir. Nosotros tenemos que plantear acá que la defensa de los trabajadores, de su puesto de trabajo, de su salario, la defensa de los miles de usuarios que tienen derecho a poder transportarse, y para eso nosotros es lo que planteamos, se tiene que avanzar en última instancia, primero en saber qué es lo que hacen con la plata de los subsidios, qué es lo que hacen la plata con la tarifa, y bueno, si no le cierra la ecuación, se tiene que avanzar en estatización, pero no podemos volver al servicio de estatización que fue privatizado de 80, en los cuales funcionarios públicos después hacen desastres. Nosotros planteamos, por ejemplo... Está bien, es el modelo que usted plantea. Ahora digo, ¿no es más fácil hacer cumplir las normas? Y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Imagínate que en 12 años de gobierno radical en la municipalidad no lo han hecho hasta ahora. ¿Por qué lo van a hacer ahora? Inclusive con una situación de crisis. En 12 años le han permitido todo. Le han dado subsidios, le han dado los aumentos de tarifa que han hecho, y ahora vemos, como se dice, cría cuervos que te comerán los ojos, y eso es lo que está pasando ahora. Ahora los empresarios no están dispuestos a ceder ni un peso de sus ganancias para seguir. O sea, no hay problema si ellos, acuérdate, el 1 y el 2 de enero empezaron con un lockout, sacaron el tema del transporte, lo dieron de baja. Luego, como vio que parece que eso políticamente no les servía, empezaron a retener los salarios de los trabajadores. El gobierno nacional ya ha dicho que no pone más un peso. Y bueno, ¿de dónde imagina usted que puede eventualmente aparecer el dinero? Y justamente esa es la cuestión. Ahora viste que le está dando la provincia por un lado y después el municipio por el otro. Después lo pagamos nosotros la tarifa. Lo que está planteando el gobierno ahora es que sigan poniendo la plata que queda, la pongan los usuarios. Por eso se está discutiendo aumento de tarifa, ya que más subsidios mucho no va a haber. Entonces eso es una advertencia para todos los trabajadores acá de Jujuy, que la plata que no pone la nación la vamos a poner los que viajamos en colectivo todos los días, y después lo van a poner los trabajadores, porque después eso yo te lo pongo en la firma, que van a intentar avanzar también en reducir, en congelar salarios, en reducir, inclusive en el día de mañana hasta despedir. Y esa es la cuestión, es que no se puede permitir, porque ¿qué es lo que pasa? Los empresarios de transporte prefieren que se suban el aumento, todo lo que ellos necesiten, que se retengan los salarios de los trabajadores, inclusive llegar a despedir, porque no quieren poner en cuestionamiento la ganancia, la plata que han hecho. Es gente que ya se acostumbró a tener muy buena plata. 2.300 millones de pesos durante 10 años, y estamos hablando de una política de Estado que ha permitido que se crean este tipo de intereses. En ese sentido, nosotros planteamos, hay que cortar el cuajo y decirle, bueno, basta ya. Primero tienen que estar los trabajadores, primero tienen que estar los usuarios, hay que cambiar de prioridades. Gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Al contrario. Gracias, muy amable. El concejal Alemán con nosotros. Chau.